dentro de proteínas y de fosfolípidos. Los fosfolípidos serán lípidos apolares o polares. Van a ser antipáticos, es decir, van a tener una porción polar y una porción apolar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a clasificar las lipoproteínas? Van a clasificarse de acuerdo a su intensidad. Las que tengan mayor densidad van a estar compuestas de mayor cantidad de proteínas y menos cantidad de lípidos. En medio de estas tenemos a los kilometrones, a las VLDL, ILL y LDL. ¿Qué significará DLDL? Eritropoyetina y lipoproteína, ILL, intermedium, density lipoprotein y finalmente el low density lipoprotein, que es la LDL. Y la HDL, high density lipoprotein, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a la clasificación de las lipoproteínas según su densidad. ¿Cuál de ellas tendrá mayor densidad? La HDL, como dice su nombre, son las lipoproteínas de alta densidad, son las que tienen mayor cantidad de proteínas y menos cantidad de qué? De triglicéridos, de triglicéridos y de colesterol. Entonces, cada tipo de lipoproteína va a tener una composición y una proporción de estas que va a ser característica para cada uno. ¿Cómo van a estar compuestas estas lipoproteínas? Vamos a ver a todos los involucrados en las lipoproteínas. La parte, con respecto a la parte lipídica, vamos a tener al colesterol. De eso ya saben ustedes, ya lo han dicho anteriormente, ¿cuál es la importancia del colesterol? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuál es la importancia en nuestro cuerpo? Síntesis hormonas, ¿qué más? Son precursores de las hormonas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde más lo encontramos? La membrana. Vamos a encontrar en las membranas, vamos a encontrarlo en el sistema nervioso central, subiendo las vainas de mielina. Va a ser también importante para el almacenamiento de tejidos. ¿Qué más? ¿Dónde vamos a encontrar el colesterol con glicerina? En alimentos de origen animal. ¿De acuerdo? Al colesterol dentro de las lipoproteínas vamos a encontrarlo en su forma especificada dentro de ellas. O lo vamos a encontrar como colesterol libre intercalado con los fosfolípidos. Cuando hablamos de colesterol exógeno estamos hablando de colesterol que recibimos con la dieta. Colesterol endógeno es aquel que nosotros mismos sintetizamos. Los triglicéridos también van a estar contenidos dentro de las lipoproteínas. ¿En qué consiste un triglicérido? Un glicerol que va a estar unido con tres ácidos grasos, ¿verdad? Estos triglicéridos, cuando nosotros consumimos una dieta rica en grasa, va a ser la mayor proporción. En esta forma de triglicéridos es como uno consume mayor cantidad de grasa, de acuerdo a lo que esté en mayor proporción en los alimentos grasos. Y va a ser la forma principal de almacenamiento de energía. Es lo que se va a acumular en el tejido muscular y en el tejido adiposo. ¿Cómo va a ser el paso desde que nosotros comemos las comidas con alto contenido grasa hasta que llega a la circulación? Será a nivel de saliva, será a nivel del estómago y será en el intestino. Va a ser a nivel del intestino donde se van a empezar a absorber estos triglicéridos. Primero van a introducirse en sus formas básicas, que son el glicerol y los ácidos grasos. Dependiendo si los ácidos grasos son de cadena corta y menor de 12 carbono, van a ir unidos en las corrientes sanguíneas con las únicas. Pero si son mayores, más bien van a volver a constituirse como un triglicérido y va a unirse, o mejor dicho, va a ir dentro de las lipoproteínas para circular por el torrente sanguíneo. Los fosfolípidos. En el caso de las lipoproteínas, este fosfolípido va a ser la fosfatidilcolina o lecitina. Como vean acá la composición del fosfolípido, vamos a tener la zona hidrofílica, que es donde va a estar el ácido protofólico, va a estar la colina,
unidos con una glicerina con la zona hidrófoba que viene hacia otros ácidos grasos, en este caso la lecitina. Por eso se llama también compatibilina o lecitina alfa-polípido que va a componer a la lipoproteína. Vean cómo es la composición de esto. En el caso de la membrana celular es una capa, ¿verdad?, de fosfolípidos, donde la zona hidrofílica se va hacia el exterior o hacia el interior. Hacia ambas, ¿verdad? Es una membrana. Una zona va a ir hacia el exterior y otra hacia el interior. En el caso de las lipoproteínas va a formar como si fuera una glicerina. Es decir, toda la zona polar del fosfolípido va a ir hacia el exterior, mientras que la polar va a ir hacia adentro, como un círculo. Y en la zona polar, justamente en ese círculo, que no va hacia adentro, todas las lipoproteínas apolares, como el colesterol glicerol y triglicéridos. Como les decía, en medio de los fosfolípidos van a ir intercalados con el filatel colesterol. Nosotros tenemos entonces a una lipoproteína, miren, acá está la cubierta de fosfolípidos, tenemos incrustadas las apolipoproteínas, el colesterol en su forma libre también va a estar incrustado en medio de esta cubierta de 2 nanómetros de compuestos atmosféricos, y dentro vamos a tener los triglicéridos de los esteroides colesterol. Con respecto a la parte proteica, las proteínas presentes dentro, atendiendo a las lipoproteínas, se van a llamar apolipoproteínas. Y su función va a ser específica para cada una de ellas. Va a aumentar la solubilidad. Siempre que estas lipoproteínas van a permitir que estas lipoproteínas puedan ser más solubles, además que van a servir para regular su metabolismo y el transporte de ellos. Otra función de estas apolipoproteínas, ¿por qué son importantes que estén presentes en estas lipoproteínas? Va a ser que en su mayoría van a actuar como ligando, o van a ser como la señal que va a marcar a la lipoproteína para ser reconocida por un determinado receptor. En algunos casos también puede ser con factores de enzima. ¿De acuerdo? Van a ser sintetizadas mayormente por el hígado y en algunos casos por el intestino delgado. Que se denominen ApoA, ApoB, ApoC, va a ser aleatorio, después de un nombre se define aleatoriamente, no significa nada que sea de un orden específico. Aquí tenemos la clasificación de las lipoproteínas, la ApoA, ApoB, ApoC y ApoE. Cada una va a tener también diferentes tipos. Vean que la ApoB va a dividirse entre ApoB 48 y ApoB de 100. Ambas van a ser sintetizadas por el mismo gen. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la B100 va a ser sintetizada en su totalidad, al 100% por el gen, mientras que la B48 solo un 48% del gen va a ser expresado en una proteína. La B48 va a ser la apoliproteína que va a caracterizar o va a estar solo presente en los kilonitrones, mientras que la B100 va a estar presente en la DLL, IDL y LDL. ¿Cuál va a ser la función de esto? En el caso de la ApoA, que está presente principalmente, son las apoproteínas que van a estar presentes principalmente en las HDL. ¿De acuerdo? Van a estar presentes en otros también en los kiloneutrones y en las LDL, pero el que va a tener mayor contenido van a estar las HDL. Van a estar sintetizadas por el hígado, y su función va a ser mantener la integridad de las partículas de HDL. Además, va a servir, sobre todo la A2, en la activación de la enzima LK. Se vamos a ver más adelante qué es lo que hace la LK, que va a esterificar el colesterol plasmático o el colesterol libre. En el caso de la ApoB, la B48 miren, va a ser sintetizada por el intestino delgado, dado que va a estar presente en los kiloneutrones. Vamos a ver por qué los kiloneutrones están sintetizados en el intestino delgado. Va a permitir la secreción de esto, mientras que la B100 va a permitir el ensamblaje y la secreción de las LDL por el hígado. Además va a ser ligando, va a ser
el marcaje que va a permitir la unión del receptor LDL, que nos va a transportar a la lipoproteína al interior de la célula. ¿De acuerdo? Si hay un receptor, el receptor LDL, alguien tiene que reconocer. Pues al que reconoce el medio de las lipoproteínas para poder capturar la cristal, ApoB100. Con respecto a la ApoC, también va a estar presente en kilomicrones, en HDL y LDL, y va a ser sintetizado por el hígado. Con respecto a la C2, va a ser el cofactor de la lipoproteína hepática, otra proteína importante que vamos a ver a continuación, mientras que la C3 inhibe a la lipoproteína hepática. Con respecto a la ApoE, va a estar presente en casi todas las lipoproteínas, a excepción de las LDL. Vean que las LDL solo contienen AB100, que es el receptor, que es el que va a actuar como receptor de las LDL. Vamos a tener otra lipoproteína más. La ApoB va a ser secretada por el hígado como macrófagos de las neuronas y las células de la cría. Y va a ser también una proteína que va a servir como marcaje, va a servir de mediadora en la captación de las lipoproteínas por el hígado. De acuerdo vía receptor LDL. Dice que las lipoproteínas se van a diferenciar entre sí por la diferente proporción que tengan del colesterol, de los triglicéridos y de los fosfolípidos que van a estar presentes en ellos. ¿De acuerdo? Pero la clasificación actual está basada en decidas. Entonces hablemos de los kilomicrones. Son las proteínas de bebé con menor densidad, son las menos densas de todas las lipoproteínas. Van a ser partículas muy grandes que van a transportar a los lípidos de la dieta. ¿Recuerdan cuáles eran los lípidos de la dieta? Los lípidos de la dieta son los que vamos a ingerir. Hemos hablado con eso, cuando los ingerimos, vamos a absorber los lípidos que consumimos en el intestino delgado. Por eso es que los kilomicrones van a estar sintetizados en el intestino delgado y van a contener a los lípidos de la dieta. Pues bien, van a servir para transportar a esos lípidos que van a ser absorbidos en el intestino delgado, pasar por todos los tejidos periféricos y regresar al hígado. Esa es la función de los kilomicrones. Recuerden que las lipoproteínas están ahí para transportar los lípidos insolubles a través de todo el cuerpo. Pasar por todo el plasma. Entonces, ¿para qué van a empaquetar a los lípidos que no los van a necesitar para todo el cuerpo? Tiene su forma de embalaje, en la forma que tiene el cuerpo de poder llevar todos aquellos sustancias que no son solubles a través de la sangre de los peces. Va a contener principalmente triglicéridos. ¿Se acuerdan que cuando consumíamos grasa, lo que mayormente consumíamos eran los triglicéridos? Entonces, estos kilomicrones van a tener entre 55 y 95% de triglicéridos, pero van a tener una baja composición de fosfolípidos y de colesterol. Su principal componente es la B48, que es la característica de estar presente B48 sobre los kilomicrones, dado que B48 solo se sintetiza en el intestino delgado. Pero también va a contener otras apoproteínas, como las apoproteínas A, la C y la E. Tenemos a las LDL, IDL y LDL. Todas ellas van a estar intercambiándose constantemente. Entonces, todas son miembros de la misma familia. Recuerda que todas están marcadas por B100. B100 entonces va a ser la lipoproteína característica de esta lipoproteína. Van a ser sintetizados por bien rojo. Es decir, que van a sintetizarse a partir del hígado. Lo vamos a utilizar nosotros. No va a ser por la dieta, sino va a ser a partir de los líquidos nuestros. Las LDL van a estar ricas en triglicéridos. Y van a ser bien similares a los kilomicrones, que van a tener mayor cantidad de triglicéridos y poca cantidad de fosfolípidos, pero van a contener un poco más de colesterol comparado con los kilomicrones.
¿Qué va a pasar con estas LDL? Conforme vayan pasando por el sistema, por nuestro sistema circulatorio, conforme vayan pasando por los capilares van a ir perdiendo triglicéridos, por hacer de una enzima, por proteínas pasa, que vamos a ver más adelante. Conforme vayan perdiendo triglicéridos, se van a ir transformando en IDL. De acuerdo a los triglicéridos van aumentando de densidad. Tenemos a las IDL. Y posteriormente estas IDL, conforme vayan perdiendo los triglicéridos, van a quedarse conteniendo cada vez mayor cantidad de colesterol, formando a las LDL. ¿De acuerdo? Estas van a ser encargadas, la LDL va a ser encargada de transportar el colesterol esterificado hacia las células que lo necesiten. Es por eso que estas LDL son las que están relacionadas con las enfermedades ateroscleróticas, las enfermedades arteriales, porque son las que van a transportar el colesterol esterificado a todas las células que tenemos un receptor, pero muchas veces también se quedan atrapadas en medio de las arterias, y es lo que va a ocasionar la llamada enfermedad coronaria. Por lo que vamos a ver también más adelante. Lo que les dije, las LDL van a contener a ver bien que es la característica de 3 y mientras que las LDL solamente van a contener a la LDL. Con respecto a la HDL, miren ahí es mucho más pequeña que todas, pero es la más densa. ¿Por qué? Porque su contenido es mayormente de proteínas, de fosfolípidos, comparado con el contenido de triglicéridos. Aquí ya no hay muchos triglicéridos. ¿De acuerdo? Va a estar contenido, el contenido de colesterol va a ser como 20-30%. Va a tener las proteínas a la A, a la K principalmente, ¿recuerdan? A la C y a la E. Se van a subdividir en dos clases, o en más clases que vamos a ir más adelante, pero principalmente la HDL2 y las HDL3. Las HDL2 son más grandes y menos densas, y las HDL3 son menores y más densas. Entonces, ¿en cuál habrá más triglicéridos? ¿En las HDL2 o en las HDL3? Van a estar en las dos. Bueno, van a ser grandes y menos densas. ¿Cuál va a ser la función de las HDL? Las HDL se van a encargar de transportar el colesterol de la sangre y de los tejidos hacia el hígado. ¿Para qué? Todo aquel exceso de colesterol va a ser luego eliminado a través de las sales biliares, ¿de acuerdo? Y va a regular de esta manera todo el colesterol identificado con el colesterol libre que tenemos en el cuerpo. Es por eso que a esto se le denomina como el colesterol bueno. Las HDL, como el colesterol que está contenido dentro de las HDL. Vamos a hablar entonces, principalmente de 3 tipos de metabolismo: el metabolismo exógeno, el metabolismo endógeno y el transporte reverso del colesterol. Y esos 3 puntos vamos a ver en la primera parte. ¿A qué se refiere el metabolismo exógeno? Va a ser aquel que se va a iniciar en el intestino a partir del colesterol y los triglicéridos que vamos a tomar de la dieta. ¿De acuerdo? Y van a ser los líquidos de la dieta quienes van a ser involucrados. Los kilomicrones. Mientras que en el transporte endógeno van a ser los triglicéridos y colesterol endógeno, es decir, aquellos que necesitamos nosotros mismos. Entonces vamos a estar hablando de las VLDL, IDL y LDL. En el caso del transporte reverso del colesterol vamos a estar hablando de las HDL. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que este metabolismo exógeno se va a iniciar absorbiendo el colesterol y los triglicéridos de la dieta dentro de los enterocitos, es decir, dentro de las células del intestino, y estos triglicéridos van a ser hidrolizados y luego reensamblados. Es decir, eran hidrolizados y eran muy pequeños, entonces los ácidos grasos liberados eran menores de 12 carbonos, iban de frente al torrente sanguíneo acompañados de albúmina. Pero si son mayores, nuevamente son reensamblados y van a ser contenidos dentro de estos kilomicrones. Igual, el colesterol, establecido el colesterol libre, también va a ser esterificado por acción de la enzima acetilcolesterol acetiltransferasa
para formar los denominados ésteres de colesterol o ésteres de colesterol. Y van a estar adentro de los kilomicrones. ¿Qué diferencia entre colesterol libre y colesterol certificado? ¿Qué tiene de más el colesterol certificado? ¿Qué es lo que se le adiciona? Ácido graso. Ácido graso. El colesterol libre es la molécula del colesterol y todo lo que ustedes han visto anterior. Y cuando decimos que se certifica, decimos que esta enzima, la acetilcolesterol acetiltransferasa, se va a agregar ácido graso, de modo que el colesterol va a perder esta capacidad autotérica, porque el colesterol libre va a tener una zona molar y transmolar. Pero una vez que le agregamos ácido graso, se va a volver totalmente molar. Entonces, el colesterol esterificado va a ser un líquido apolar, y va a ser la forma en que se va a transportar dentro de los kilomicrones, como colesterol esterificado. Estos kilomicrones, entonces, una vez que son formados, son ensamblados en los enterocitos, van a ser segregados hacia los vasos linfáticos y van a entrar a la circulación a través del conducto torácico. Durante el recorrido por la circulación van a ir adquiriendo a la apocerosis, que va a ser el cofactor de la lipoproteína hepática. Esta lipoproteína hepática es una enzima importante, dado que va a ir disminuyendo el tamaño de los kilomicrones. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Tenemos aquí a la lipoproteína hepática, una de las enzimas principales en lo que es el metabolismo de la lipoproteína, cuya función va a ser ir hidrolizando a los triglicéridos. La lipoproteína hepática va a estar adherida, en los vasos capilares de los diferentes tejidos, principalmente en el tejido adiposo, en los ácidos grasos, en el músculo esquelético, en el tejido muscular, y en el anular del tejido mamario. Y van a estar presentes en los vasos capilares de él. Conforme van pasando las lipoproteínas a través de él, esta enzima va a ir tomando a los triglicéridos que están dentro de estas lipoproteínas y lo va a ir hidrolizando. Consecuencia, que los ácidos grasos son liberados y van a ser captados en las células o simplemente van a ser almacenados. Por eso que las células grasas van a ir aumentando más, conforme más sea la cantidad de triglicéridos que ingresen por todo el circulatorio hacia los tejidos. Conforme vayan perdiendo triglicéridos, estos kilomicrones van a ir reduciendo su tamaño y van a ir ganando ésteres de colesterol, que vamos a ver más adelante cómo es que los kilomicrones van ganando ésteres de colesterol. Por el momento vemos que la lipoproteína va a ser la responsable de hacer que pierda triglicéridos. Y estos kilomicrones, que se denominan kilomicrones remanentes, van a ser llevados nuevamente hacia el hígado para ser reabsorbidos. ¿De acuerdo? Entonces ya teníamos a los kilomicrones que detectaron que nacieron en el intestino, han pasado por todo el torrente circulatorio, han perdido los triglicéridos, han ganado colesterol y se han ido los remanentes hacia el hígado. ¿Cuál es la forma en que va a estar reconocido por las células hepáticas? Estos kilomicrones remanentes va a ser porque los kilomicrones remanentes van a tener a la ApoE. ¿De acuerdo? La ApoE va a ser entonces la apoproteína responsable de ser reconocido por el receptor en el hígado, un receptor relacionado a la CDL que va a captar a los remanentes de kilomicrones. Nos dice que la estimulación de esta enzima va a estar estimulada por la insulina y en caso de diabetes pues va a ser una de las principales causas de la patología de esta enfermedad. Transporte endógeno. Ya dijimos que transporte exógeno se refería a los kilomicrones. Transporte endógeno vamos a estar hablando de las BDL, igual, aquellos ácidos grasos que no sean utilizados en la célula, ¿para qué van a ser utilizados los ácidos grasos en la célula? Van a ser necesarios para la energía, ¿verdad? Van a ser los precursores de acetilcolina. Cuando no consumimos, cuando no vamos a utilizarlos para entrar al ciclo de Krebs en la respiración aeróbica, pues
estos van a ser esterificados. ¿No? Ya los ácidos grasos se esterifican, y al igual que los triglicéridos, y al igual que el colesterol también se va a esterificar para formar a las LDL. ¿De acuerdo? Triglicéridos y colesterol esterificados que no son utilizados en el cuerpo para generar energía van a ser liberados hacia otras células. Entonces, igual las LDL van a tener una gran composición de triglicéridos, van a ir por el torrente circulatorio, van a ir entonces por los capilares de los tejidos musculares, del tejido adiposo, y van a ir por la lipoproteína lipasa, van a ir perdiendo triglicéridos. Se van a ir hidrolizando los triglicéridos y van a ir pasando entonces los ácidos grasos que se van a descomponer en las células. Bastante similar a lo que es los neutrones, solamente que es diferente el origen de los líquidos que están contenidos en ellos. Pero como les mencioné anteriormente, estas LDL van a ir perdiendo triglicéridos y van a ir disminuyendo su tamaño y van a ir aumentando de densidad. Y conforme va saliendo la LDL madura, va a ir formando los remanentes de LDL. Los remanentes, un 50% va a ir directamente al hígado para nuevamente volver a resamblarlo, o otro 50% va a quedar aún circulando por el torrente circulatorio, y son las denominadas IDL. Estas IDL, miren ahí, por aquí la B de la siguiente, que está compuesta de triglicéridos, colesterol, va a ir cargándose de apoproteínas, porque nació simplemente con algunas, con la B100 principalmente. Se va a enfrentar a las HDL, que va a ser como un depósito de apoproteínas que le va a proporcionar a las LDL a estas para que se maduren. Una vez que están maduras, van a ir pasando por los diferentes tejidos, sobre todo el tejido adiposo, y por acción de la LDL, la lipoproteína pasa van a ir perdiendo triglicéridos, ¿de acuerdo? Y se va a transformar en las IDL. Estas IDL bien pueden ser, como les dije, pueden ser captadas nuevamente por el hígado, porque son remanentes, o bien pueden seguir circulando por el sistema circulatorio. Conforme van cambiando los triglicéridos y van ganando colesterol, se van formando las LDL. ¿De acuerdo? Estas IDL entonces van a perder triglicéridos ya no por acción no solo de la lipoproteína, sino que va a aparecer aquí por encima. Va a aparecer la lipasa es exterior hepática. Esta es otra enzima que también su función va a ser hidrolizar a los triglicéridos, solo que esta enzima va a ser sintetizada por el hígado. Y este proceso va a ocurrir principalmente en los sinusoides hepáticos. Entonces, esta enzima va a ser la responsable de transformar a las IDL en LDL. Una vez que están formadas las LDL, entonces esas LDL también bien pueden ser reabsorbidas por el hígado, pero principalmente las LDL van a seguir viajando por el torrente circulatorio, llevando el colesterol esterificado a las diferentes células, de acuerdo a la necesidad energética. Es decir, el colesterol es necesario en el cuerpo, y van a haber tejidos que van a necesitar de mucho más colesterol. Por ejemplo, los tejidos hidrogénicos, aquellos que van a sintetizar hormonas, claro que el colesterol es un precursor de ellas, van a necesitar de colesterol constantemente. Igual, nuestras células también necesitan de colesterol. Entonces, donde hay una necesidad de colesterol, pues nuestra serie van a ir depositando. Igual, si no necesitan, va a ir depositando, y es lo que va a ir aumentando el tejido adiposo también, junto con los triglicéridos. Entonces, esta enzima va a ser la responsable de las interconducciones entre la HDL, entre la IDL a LDL. Pero también esta enzima, dado que hidroliza los triglicéridos, va a transformar nuevamente las HDL2 en HDL. Y eso lo vamos a ver en el transporte de los colesterol. Y se recuerden que esta enzima también recibe la función. Otra proteína importante, recuerda que le dice que los inomicrones y las LDL
van perdiendo triglicéridos conforme pasan por el torrente sanguíneo por acción de la lipoproteína lipasa, y en el caso de la LDL a LDL por la lipasa hepática. Pues bien, van perdiendo triglicéridos pero van ganando colesterol. Colesterol esterificado. La cantidad de colesterol esterificado presente en la LDL no va a ser el mismo que el presente en la LDL, a pesar de que provienen de lo mismo. ¿Por qué? Porque va a estar la proteína de transferencia de exceso de colesterol. Esta proteína va a hacer un intercambio de triglicéridos por colesterol. La HDL, que contiene gran contenido de colesterol esterificado, va a intercambiar con las VLDL, con los kilomicrones, triglicéridos. Él le da colesterol esterificado y los kilomicrones de la VLDL le van a dar triglicéridos a las HDL. De esta forma ayudan a que se remuevan los triglicéridos más rápido de los triglicéridos presentes en las VLDL y los kilomicrones, y además estos van ganando colesterol esterificado. Entonces también este es una enzima importante en lo que es el metabolismo de lipoproteínas, que vamos a ver también en el transporte de los colesterol. Esta enzima también. Les recomiendo que capten bien cuál es la función de cada una de las enzimas para que cuando lo veamos de forma normal entiendan bien el metabolismo, que no es tan complicado. De acuerdo que hace esta lecitina colesterol transferasa o LK. Esta LK va a hidrolizar y transferir un ácido graso de la posición de la lecitina. ¿Cuál era la lecitina? ¿Recuerdan? El fosfolípido, entonces el fosfolípido que estaba presente en la lecitina, perdón, en la cubierta de la lipoproteína. Entonces esta lecitina va a perder un ácido graso de la posición 2 y va a ser transferido hacia el colesterol libre, de modo que el colesterol se esterifica y se forma una lisofosfatidilcolina que va a ser captada por la albumina, va a salir a través circulatorio y el colesterol esterificado va a quedar adentro de la lipoproteína, dentro de la HDL. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es importante porque las HDL van a captar colesterol libre y lo van a atrapar dentro de ella como colesterol esterificado y lo va a transportar por el organismo. Entonces, esta lecitina colesterol transferasa va a ser la responsable principalmente del transporte renal del colesterol. ¿De qué forma las células del cuerpo van a captar al colesterol esterificado? Por los receptores LDL. Este receptor está presente en todas las células del cuerpo, principalmente en donde crean que necesitará mayor cantidad de colesterol. ¿Dónde se presenta mayor cantidad de colesterol? ¿De acuerdo? Entonces, en las células va a estar el receptor LDL, que es así como si fuera una manito, ¿no? Que está captando. Aquí reconocí el LDL, ¿recuerdan? ¿Qué tiene la LDL que permita captar un poco de receptor? La proteína de 100. ¿De acuerdo? Recuerden que las LDL solo tienen a la proteína de 100, que va a ser como un marcaje para que sean reconocidos justamente por hecho de receptor. El receptor entonces interacciona con la ApoB100 y va a captar a esta lipoproteína, a la LDL. La va a formar un endosoma. ¿Ven aquí? Al endosoma. Finalmente los receptores nuevamente van a ir hacia la superficie para seguir captando más moléculas, mientras que este va a formar un lisosoma y dentro de este lisosoma pues se va a disgregar. Todo el colesterol que estaba contenido en la LDL va a ser desestablado, va a dejar de ser esterificado, se va a desesterificar el colesterol y va a formar colesterol libre.
que va a estar disponible para lo que necesite la célula. De acuerdo a esta forma, entonces, las células captan el colesterol utilizado, que ha sido la forma que se ha podido transportar el colesterol a través del cuerpo, para volver a su forma libre que sea utilizado por las células. ¿De qué forma o qué factores van a afectar al equilibrio del colesterol en los tejidos? ¿A qué se va a deber el aumento del colesterol intracelular? Cuando los receptores están bastante activos y captan bastante LDL, en ciertas de ellas tenemos moléculas de colesterol dentro de la célula. Cuando sinteticemos colesterol o se hidrolicen los ésteres de colesterol, con la éster colesterol hidrolasa, es la enzima que va a hacer el proceso inverso de las esterases. Las hidrolasas van a hidrolizar los ésteres de colesterol. ¿Qué factores influyen para que disminuya el colesterol intracelular? Si el colesterol intracelular aumenta cuando hidrolizamos a los ésteres de colesterol, pues bien, cuando los esterificamos, también el colesterol disminuye. Recuerdan quién hacía la esterificación, hemos visto ya dos enzimas que esterilizan el colesterol, la ACAS y la LCAS. La ACAS trabajaba en el intestino delgado, ¿recuerdan? Que esterificaba el colesterol de la dieta. La LCAS va a esterificar, va a hacer a nivel de hígado, vuelve a esterificar al colesterol endógeno. Además, otra forma de disminuir el colesterol va a ser usándolo como precursor para la síntesis de otros esteroides, como por ejemplo las hormonas. Otra forma de cargar colesterol es cuando se va a eliminar a través de los ácidos biliares y van a salir a través de la heces. Este colesterol, pues bien, el aumento de disminución de colesterol va a regular, de acuerdo con una de las células que necesita, no necesita más colesterol. Pues bien, cuando la célula ya tiene suficiente colesterol y ya no necesita más, va a empezar a inhibir todos aquellos factores que permitan el aumento de ellos, dentro de ellos. Por ejemplo, va a inhibir a la hidroximetilglutarión A, que va a ser la principal enzima responsable de la síntesis de colesterol. Todo que todo esto en la parte superior. Además, va a activar también a la LCAS, que es la enzima que va a esterificar al colesterol. Como ya no necesito más colesterol libre, lo que hago es esterificarlo para luego almacenarlo. De todas las células, o bien lo eliminan por los ácidos biliares, o dicen, mejor me reservo algo. Entonces, mi forma de reservarlo es esterificando. Como lo esterifico a través del hígado, va a ser con la LCAS. Y otra forma también de evitar que haya más colesterol dentro de la célula va a ser estar con mis receptores. Simplemente yo no tengo tantos receptores para que ya no capte más LDL y yo no tenga más colesterol. De acuerdo a estas formas, más o menos las células controlan el colesterol esterificado y el colesterol libre que necesitan. Nos dice que el colesterol se va a obtener casi por igual, tanto de la dieta como de síntesis. Aunque generalmente más lo tenemos por síntesis. Lo que nos dice que nuestro cuerpo necesita siempre de tener colesterol. No se debe suprimir la ingesta también de colesterol. Aunque diga que la dieta se dice como esta de que está bien, pero el cuerpo necesita. El hígado necesita aportar aproximadamente el 10% de lo que es el colesterol necesario para el cuerpo. Cuando el colesterol de la dieta es alto, obviamente se va a inhibir la síntesis por el hígado. Si ya tengo colesterol que tiene más amigos, yo no necesito seguir fabricando más. Entonces me envía la otra. ¿Qué va a afectar la expresión del receptor LDL? Ya hemos dicho con el colesterol va a ser muy alto dentro de la célula, pues la célula va a tender a inhibir el receptor. ¿Qué influye sobre esto? También van a influir factores dietéticos. Obviamente, si consumimos más colesterol de la dieta, se va inhibiendo la síntesis del colesterol endógeno.
pero también van a afectar factores endocrinológicos, farmacológicos, van a haber fármacos que van a inducir más bien a la síntesis de colesterol, como por ejemplo los corticoides, también van a ir induciendo, que de hecho tomamos mucho corticoides y de engordar, obviamente porque va a ir induciendo más la captación del colesterol. ¿Qué cosas disminuyen a los receptores o la actividad de los receptores? Una dieta rica en grasa, ácidos saturados, mientras que aumenta la posibilidad de las ricas de ácidos grasos y saturados, los estrógenos y glucosados. ¿De acuerdo? El colesterol de la dieta será equilibrado externamente en días y cometer los tejidos en algunas semanas. Porque en un día consumí mucho colesterol y lo voy a perder bien. De acuerdo, todo lo que hayan consumido rico en grasa lo van a dar de cada una semana. Van a ver si han captado más colesterol del que necesitaban o no. Igual las dietas, los que dicen, yo voy a disminuir mi ingesta de grasa, al día siguiente no van a adelgazar. Van a adelgazar de una semana, que se mantienen en este régimen. Vamos a ver por último la tercera. El metabolismo importante en la forma del gasto del colesterol. De acuerdo, que va a estar relacionado directamente con el transporte de la HDL. Las HDL se pueden formar por diferentes mecanismos. Uno de ellos va a ser la síntesis de ellas, las HDL nacientes por el hígado y el intestino, que va a ser mayormente un núcleo hueco con pocos triglicéridos, pero con una regular cantidad de colesterol. Otra forma va a ser a partir de apoproteínas, varias apoproteínas que son liberadas a partir de las kilomisomas remanentes o los BLDL remanentes. Estas apoproteínas van a ser utilizadas en el torrente sanguíneo, se van a juntar y nuevamente van a empezar a formar una lipoproteína, en este caso las HDL. Recuerda que las HDL serían como reservorio de proteínas para los quilometrones. Igual, cuando los quilometrones se empiezan ya a ser remanentes, estas apoproteínas van a servir para que nuevamente las HDL se formen. Entonces, hay formación de apoproteínas de quilometrones y BLDL al ser digeridos por las lipoproteínas de los remanentes. La ApoA1, que es la apoproteína, que se encuentra principalmente en HDL, va a ir adquiriendo colesterol positivos de otras proteínas y de las membranas celulares. Las HDL nacientes no se encuentran principalmente en el plasma, ya que van a interactuar recuerdan con la LK. ¿Cuál era la función de la LK? Esterificar el colesterol. De que esa enzima estaba muy relacionada con el colesterol. Va a esterificar el colesterol y va a ir, conforme vaya esterilizando colesterol, estas HDL nacientes, que no tienen una forma muy circular, sino que forman bien discoidales, van a ser como unos platitos cuando están haciendo las HDL, porque conforme vayan ganando de colesterol con la LK, va a ir aumentando o va a ir tomando una forma más estable, una forma esférica, algo que ya va a contener al colesterol esterificado dentro de ella. Estas partículas van a ser denominadas HDL, que están dentro de la primera fase todavía, tiene las proteínas y ésteres de colesterol. Y conforme vaya aumentando la cantidad de ésteres de colesterol dentro de estas HDL, pues se van a ir convirtiendo en HDL2. Va captando más colesterol y va aumentando densidad. El transporte alrededor del colesterol va a constar de tres pasos en realidad, porque puede darse el transporte directo o el indirecto o ambos a la vez. Pero siempre va a darse el paso de flujo, el de esterificación y luego el de transporte de un tejido a otro. Entonces estas HDL nacientes, por acción de las LK, van a ir captando colesterol esterificado y se va a formar la HDL3. Esta HDL3 va a interactuar con
los kilomicrones y las BDDL. Recuerdan que qué enzima estaba involucrada en este paso, en este intercambio de triglicéridos por colesterol. La proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Entonces la HDL2, en este caso, porque ya tiene bastante ésteres de colesterol, pues va a ir captando triglicéridos. Las HDL2 en un inicio, en su forma 1, vamos a ver aquí. Vamos a regresar a este lado. Tenemos que el colesterol libre va a ser obtenido a partir de células que tienen gran contenido de colesterol. Entonces, si hay células que tienen colesterol y hay otras células que lo necesitan, el cuerpo tiene que transportarlo de este punto hacia el otro, de alguna manera. ¿Quiénes participan? Las HDL. Las HDL entonces van a incentivar a que este colesterol que está especificado dentro de las células, lo pongan como reserva, sea hidrolizado. Este colesterol libre entonces va a ser llevado hacia la superficie y van a salir. ¿Quién va a captar a este colesterol libre? Van a captar los HDL. De acuerdo, vemos ahí entonces que van a participar los receptores ABCA1, ABCG1, la ABCG4 o la ABCG. Estas proteínas transportadoras van a entonces ganar, se van a expresar en la membrana para poder ser como canales que liberen al colesterol que se libera, que se desestabiliza. Y en el citoplasma, una hidrolasa que separa los ésteres del colesterol. ¿Recuerdan cuál es el nombre de esta hidrolasa? La hidrolasa de los ésteres del colesterol vamos a ver más adelante. Esta hidrolasa va justamente a hidrolizar a estos ésteres y va a liberar el colesterol, el cual va a ser liberado a través de estos transportadores y van a ser captados por las HDL nacientes, que en un comienzo eran simplemente proteínas. Conforme van captando el colesterol, la LK lo va a ayudar para esterificarlo y meterlo dentro de como ésteres de colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos a los ésteres de colesterol dentro de la célula, se hidrolizaron, salieron y se volvieron a esterificar dentro de las HDL. ¿Para qué? Para que dentro de las HDL puedan viajar por el proceso sanguíneo e ir hacia la célula que se necesita. En este caso, por ejemplo, vean el ejemplo del hepatocito. Si el hepatocito necesitaba de ese colesterol, pues bien, a través de esta recepción del receptor SLB1 va a captar a este colesterol especificado, lo va a ingresar dentro del hepatocito y nuevamente lo va a hidrolizar para obtener el colesterol libre dentro de esta célula. De acuerdo con redes de pasajes de colesterol que están almacenados hacia otras células, hacia otro tejido que necesitaba del colesterol, utilizando aquí en caso. Entonces hablábamos que eran 4 pasos donde transporte alrededor del colesterol, donde eran 3. En realidad, una forma, primero, era la esterificación. Pues bien, les mencioné de que podía captarlo directamente por las HDL1. Pero también estas HDL no solamente van a quedarse como HDL2, HDL3, sino que también van a hacer un intercambio con los kilomicrones y las LDL. Entonces ellos van a ir captando triglicéridos. En la forma que les expliqué, sinceramente, era la forma directa. Las HDL directamente van a llevar el colesterol y lo van a pasar por la célula de colesterol. Pero es una forma indirecta, que va a ser a través de las LDL y los kilomicrones. Ellos intercambian triglicéridos por ésteres de colesterol y estos HDL2, miren, en un comienzo que intercambian vía CSC por la transportadora de ésteres de colesterol, va a intercambiar ésteres de colesterol con triglicéridos. Y las HDL2 que eran en un comienzo, así, llamamos las HDL2A, se van a transformar en HDL2B, que van a estar ricas en triglicéridos. Entonces, estas HDL2B, que son ricas en triglicéridos,
pueden seguir 3 vías. Pueden usar la forma directa, que van a ser el sustrato de la lipasa hepática, es decir, van a ir perdiendo triglicéridos, y van a reconvertirse nuevamente en HDL3. O interaccionan con el SRB1, que es la forma directa del transporte reverso, o pueden ser endosizadas y catabolizadas por el hígado hasta sus componentes fundamentales. Entonces, cuando usan el colesterol, la HDL, vamos a utilizar este intercambio de triglicéridos por la transportadora de colesterol certificado, pues se va a denominar el transporte indirecto, porque después la LDL, que contiene gran cantidad de colesterol certificado, se transforma en IDL o en LDL y va a ser tratado también el colesterol por las células a través del receptor. Entonces es una forma indirecta también de que las células captan el colesterol certificado. Pero también de forma directa el colesterol certificado puede ser captado a través de la SRB1, que tienen también las células, para captarlo. ¿De acuerdo? Entonces, la forma directa es por media el receptor SRB1 que reconoce la HDL. La forma indirecta es cuando lo van a hacer a través del receptor LDL y vamos a utilizar la vía del CST. Es decir, van a ir captando el colesterol a través de las LDL y de los ¿se entiende hasta ahí? El transporte reverso, lo que es el transporte endógeno y exógeno. Finalmente, nosotros no podemos degradar el colesterol hasta 0,2 y agua. Lo que sí hace el organismo es que el núcleo de colesterol lo va a ir convirtiendo en ácido salicílico. Por la bilis lo va a sacar a intestino para luego desplazarse por los intestinales. O esta bilis va a actuar como un detergente, es decir, que va a disminuir la tensión superficial de las grasas para ayudar a que suban las enzimas. Y en el intestino pues, va a estar presente bacterias benéficas, que van a ayudar a la excreta de este colesterol o a que sea recaptado. Y aquellas, por ejemplo, en ausencia de bilis, no se va a poder procesar nada de este colesterol que haya captado en el intestino, sino que va a ser desechado directamente en la célula. Sin embargo, estas grasas no se van a digerir. ¿Qué pasa si estas grasas no se solubilizan? Sobre todo los fosfolípidos, la cocaína, pues que pueden ir provocando la formación de cálculos biliares. ¿De acuerdo? Cuando no hay una buena formación de bilis que ayude a que estas grasas se degraden y sean o bien eliminadas o bien reabsorbidas, pues bien se tienden a formar los famosos cálculos biliares de colesterol. Un resumen entonces del metabolismo lipídico. ¿Quiénes salían del intestino? Los componentes de la dieta. A partir del hígado se forma la LDL que conforma todo el tejido adiposo por el músculo va dejando ácidos grasos porque son hidrolizados por esta hipoproteína lipasa y conforme va perdiendo triglicéridos y va ganando colesterol se va formando la IDL y después la triglicéridos o bien por efecto de otra lipasa que era la lipasa de triglicéridos hepática se transforma en LDL. Esa LDL puede ir llevando el colesterol a los diferentes órganos o bien también puede regresar a tejido. ¿De acuerdo? Con respecto a los ciclodictómetros también que ellos van pasando por los capilares del tejido adiposo, del músculo, de los diferentes tejidos, va dejando los ácidos grasos y va perdiendo contenido de ellos, va ganando colesterol certificado y estos remanentes van a ir hacia el hígado. Además, a partir de estos remanentes, recuerden que hay un intercambio con las HDL a través de la proteína transportadora de colesterol certificado, lo que va a permitir el transporte reverso. Miren ahí también el colesterol libre tratado de las células, es captado por las HDL, lo esterifica, lo va a llevar hacia los diferentes tejidos que necesitan el colesterol, como por ejemplo los tejidos heterogénicos, como
como los testículos, los ovarios o las glándulas adrenales, y nuevamente aquel colesterol que ya no es necesario pasa llevado al hígado para hacer su excreción o reutilización, excreción a través de los ácidos biliares que nuevamente regresan al intestino. Entonces, de esta forma, más o menos hay una relación entre el hígado, los tejidos y el intestino que finalmente elimina al colesterol. ¿De acuerdo? Se entendió más o menos cómo es todo el proceso en que uno capta, sintetiza o degrada el colesterol. ¿Cuál es la importancia de la relación de la HDL con la LDL? Nos dice que diferentes estudios epidemiológicos nos va a decir que la presencia del colesterol transportado por la HDL también va a ser beneficioso para evitar o predisponerse a tener una enfermedad coronaria, mientras que una mayor cantidad de LDL nos está indicando una mayor predisposición a hacer una enfermedad coronaria. Estos son los valores normales, o por lo menos los rangos de valores normales de lípidos, de lipoproteínas que deben estar presentes en el suelo, en la sangre. De colesterol debemos tener valores entre 170 y 210. De LDL colesterol entre 60 y 140. De HDL de 35 y 35, se nos dice que es deseable que sea siempre mayor de 40. Y de triglicéridos entre 40 y 150 como máximo. A partir de ahí estamos teniendo un factor alto de enfermedad coronaria. Y entonces es preferible saber con exactitud los valores de cada una de estas fracciones lipoproteicas. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a determinar los LDL? Son proteínas de baja densidad. Entonces, en la centrifugación es muy difícil poder conseguirlas. ¿Recuerdan cómo teníamos proteínas de baja densidad? Las de mayor densidad son las que van a precisar más rápido, mientras que las de menor densidad necesitan de una centrifugación para poder obtenerlas. Entonces, cuando nos dice que cuando los valores de triglicéridos es mayor a 400 miligramos por decilitro, menor a 400 miligramos por decilitro, entonces se puede deducir la cantidad de LDL, ya no se va a tomar a la LDL de la muestra directamente, sino que se va a hallar su concentración de forma directa. ¿De qué manera? Las HDL se puede deducir a partir de una... Lo vamos a hacer en la práctica de la cuando vamos a hacer proteínas. Ustedes van a ver que vamos a medir el colesterol total. Primero, vamos a medir HDL, LDL y LDL punto. Y eso va a ser denominado colesterol total. Y luego vamos a precipitar a las proteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Las vamos a desaparecer. De modo que si tenemos ese valor, nos vamos a quedar solo con el valor de la HDL. De acuerdo, a partir del colesterol total, eliminamos a las LDL y a las LDL, las eliminamos y medimos solamente el colesterol que queda y ese va a corresponder al colesterol HDL. Entonces tenemos nuestro valor de HDL y tenemos nuestro valor de colesterol total. Y lo vamos a hacer en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a deducir cuál es el valor del LDL? Vamos a deducirlo porque cuando hay un nivel de triglicéridos menor a 400, va a haber una proporción, más o menos de 1 a 5, donde por la cantidad de colesterol va a ser un quinto de la cantidad de triglicéridos. Entonces, si nosotros determinamos qué concentración de triglicéridos tenemos, basta con que dividamos entre 5 y vamos a saber qué cantidad de colesterol de LDL tenemos. Entonces, a partir de esa forma podemos obtener cuál es el valor del LDL, más restando al colesterol total, la cantidad de HDL que teníamos, más la cantidad de LDL, que viene a ser la división de los triglicéridos en el. De esa forma obtenemos de forma indirecta, por lo
que resta cuánto de LDL colesterol está presente en la muestra. Sin embargo, cuando los valores de triglicéridos son mayores a 400, esta proporción no fijo en este caso. Entonces no se puede hacer eso, y sí se tiene que medir exactamente cuánto LDL está presente en la muestra. ¿Por qué es necesario medir más las fracciones lipoproteicas que el colesterol total? Miren un ejemplo, nos dice que una persona puede comer colesterol de 280 miligramos por decilitro. Por esa cantidad de colesterol total es un trigo altísimo. Pero que un nivel de HDL de 70 miligramos por decilitro. Es decir, mayor cantidad de HDL es mucho mejor. El riesgo disminuye. Sin embargo, el colesterol totalmente tiene riesgo alto. El colesterol HDL lo que tiene riesgo bajo. En realidad puede salir lo que tiene esa persona. Por eso que más bien los médicos calculan la tasa de riesgo, que viene a ser el colesterol total sobre el colesterol transportado por la HDL. De acuerdo a nuestro ejemplo, este paciente tiene una tasa de 4. Miren ahí, el riesgo bajo cuando es menor a 3.5. Riesgo medio cuando es igual o mayor a 4.5, el riesgo muy elevado cuando es mayor o igual a 5.1. Nuestros pacientes incluso tienen un riesgo medio menor, entonces no está en riesgo. Lo que aumentaba su colesterol mayormente era el HDL. Entonces, esta tasa de riesgo es la que se usa generalmente para saber si hay un riesgo coronal, ¿no? ¿Qué factores influyen en el riesgo coronal? El estilo de vida, obviamente, poco ejercicio, vida sedentaria, comidas ricas en grasas saturadas, en colesterol, proteínas bajas en fibra, han aumentado nuestro riesgo, la obesidad, que ustedes les pueden estudiar o de trabajar, bajan su casa, solamente como el control del mundo del televisor, están pasando ni siquiera vergüenza, que no con un plato de salchipapas, una hamburguesa llena de mayonesa. Obviamente van a tener más alto riesgo coronario. ¿Qué han hecho que comen una vida con mayor ejercicio o que comen más equilibradamente? Y si el riesgo es mucho mayor en hombres que en mujeres. Lo siento, chicos, pero los hombres están mucho mayor expuestos a tener un riesgo coronario mayor. Es por eso que la tasa de impacto en hombres es mucho mayor que en mujeres. Hombres más jóvenes tienen más riesgo de tener impacto que una mujer. Las mujeres hacen un impacto antes de los 40. Y eso es por nivel hormonal. Las hormonas juegan a favor de la mujer en este caso. 15 años antes que las mujeres, los hombres tienen riesgo de enfermedad hormonal. Es bastante, 15 años. Igual las mujeres pueden tener también enfermedad coronaria, pero si tienen niveles de HDL altos tienen mucha menor probabilidad de tener. En cuanto a enfermedades, también el hipotiroidismo, enfermedades renales, diabetes o síndrome de ovario poliquístico también van a aumentar la tasa de riesgo. En niños y adolescentes, los valores normales de colesterol tampoco están muy claros, dado que están en un crecimiento y ellos están en mayor actividad. Entonces, la cantidad de colesterol por vía endógena desempeña un papel diferente al que tiene un ser humano ya de 15 años ya empieza a estabilizar su metabolismo. Otro factor importante es la predisposición genética. Por ejemplo, mutaciones en las enzimas. ¿Qué pasa si una enzima, por ejemplo, el receptor LDL no se expresa correctamente? ¿Qué pasaría con la LDL? Podría ser captado el colesterol dentro de las células o se quedaría circulando por todo ese camino. Se va a quedar circulando por el colesterol sanguíneo. Entonces, esta enfermedad es la denominada hipercolesterolemia familiar, que es una alteración poco frecuente, pero es una de las más comunes. Es una de las más comunes que ocasiona hipercolesterolemia. Entonces, esto causa niveles altos de LDL sanguíneo. Que las células están captando
justamente colesterol a través de la LDL se puede TCL, pero aquí cuando está bloqueado, pues, el colesterol se queda conectado. ¿Cómo se va a producir la aterosclerosis? ¿Qué diferencia hay entre aterosclerosis y aterosclerosis? En la LDL van a soportar casi 75%, ¿cuántos pasos de colesterol han soportado con la LDL? Y estas lipoproteínas no son dañinas, de hecho son necesarias. De acuerdo a la LDL no son dañinas. Pero ¿qué sucede? En las paredes arteriales van a haber muchos procesos de oxidación, va a haber gran cantidad de oxígeno, muchos radicales libres. Y estos radicales libres pueden afectar a la LDL. Entonces, estas LDL, una vez que se oxidan, ya van a perder su capacidad o van a perder su forma, ya no van a poder transportadas correctamente a través de los capilares, sino que más bien estas van a tender a aglomerarse. Entonces, cuando las LDL se van a depositar en las paredes arteriales, estos radicales libres de la membrana de las paredes atacan y van a modificar su forma. Y la forma oxidada de las LDL, como ya no van a cumplir su función, ya no van a seguir por el torrente sanguíneo, van a ser atacadas por los macrófagos principalmente. ¿De acuerdo? El sistema inmunológico reconoce algo como no beneficioso y lo va a atacar. Pues bien, estos macrófagos activados en las paredes vasculares van a agruparse allí junto con las LDL y van a formar una inflamación. Van a ver ahí, se van a formar las famosas células espumosas de las placas axiales del neurón. Y esta sustancia grasa va a ocasionar cada vez mayor inflamación y va a dañar al endotelio de las paredes de los vasos capilares. Nos dice además que no solo las LDL van a ser capaces de crear esta inflamación, sino que también los citones de la LDL pueden ser fuentes de la ateromatosis. Entonces, ¿a qué se llama ateroma? A esta inflamación que se causa por formar una placa llena de células inflamatorias de macrófagos y las LDL, obviamente las LDL están ricas en colesterol, entonces se va a formar una placa ahí. ¿Qué pasa si estas bacterias van a tener unas ateromas en ellas? Además, las LDL también van a reducir la cantidad de óxido nítrico que es necesario para que las arterias se relajen y puedan pasar correctamente las cargas de LDL. Entonces va a ir tendiendo a endurecer a las arterias. Aparte, se va a llenar con los ateromas. ¿Qué va a pasar con estas arterias? Pues va a ir aumentando la presión cuando vaya dentro de los. Si el óxido nítrico va desapareciendo, ya las bacterias van perdiendo flexibilidad y se van a endurecer. Entonces, a este endurecimiento de las bacterias, lo que llamamos las bacterias, ¿no? Después del endurecimiento de las bacterias. Mientras que la ateroción se convierte en la formación de los ateromas, de modo que va endureciendo, que va también taponeando las bacterias. ¿De acuerdo? El resultado va a ser el mismo, que va a reducir el paso del oxígeno y de la sangre, o del oxígeno a través de los tejidos vitales del corazón. Y cuando tiene lugar una obstrucción, ya sea por el ateroma o por formación de coágulos de sangre, se puede producir un infarto. Un infarto a nivel cardíaco puede ser un infarto a nivel cerebral, dependiendo de cuáles sean las arterias que se han obstruido. Finalmente, chicos, como ven, la detección y control siempre va a ser mejor la vía preventiva. Una vez que ya se formaron estas placas, va a ser muy difícil removerlas, entonces es mejor siempre prevenir. ¿De acuerdo? Entonces, permite que una decisión oportunista que es necesario hacer las mediciones del colesterol, que se habla del colesterol para saber más o menos si tenemos una carga elevada o no de una enfermedad coronaria. Cuando el colesterol es deseable, pues simplemente se da una charla de que mantenga la dieta, que haga ejercicio,
moderadamente elevados, vamos a ver si ya hay enfermedad coronaria o no hay enfermedad coronaria. Cuando está la enfermedad latente, que puede ocurrir pero no ocurrido, entonces se tiene que educar a la gente sobre sus hábitos alimenticios y una vida más saludable. Y nuevamente se le vuelve a quitar al paciente para que se le vuelva a evaluar cómo está el hospital. Pero si ya hay existencia de una enfermedad coronaria, de máxima riesgo, de infarto, pues se le hace toda una evaluación para hacer cómo está su nivel de colesterol existente. 12 horas de ayuno de abstinencia de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas también influyen, aunque no hay una captación correcta del colesterol en el hígado. Imaginen que si ustedes están tomando todo ese pobre hígado, ¿cómo va a deteriorar? Entonces ya no va a cumplir sus funciones normales. Va a llevar a que la HDL y la CDL no cumplan tampoco con su función correcta y la CDL tiende a acumularse en las arterias y en los vasos capilares. Entonces se tiene que hacer todo un seguimiento para descartar causas sanitarias. Cuando ya tiene un colesterol muy elevado, obviamente también se tiene que hacer. Tratamiento, hay el farmacológico y el no farmacológico. Obviamente va a depender también del nivel de riesgo que haya. Un nivel farmacológico, pero un nivel alto ya va a llevar más bien hacia el tratamiento farmacológico. Cuando es un nivel de riesgo todavía moderado, todavía se puede inducir a la gente a que simplemente lleve una vida más saludable, a que evite la ingesta de grasas de origen animal, más bien que lleve consuma grasas de calidad. Y además un plan de ejercicio diario aeróbico, o por ejemplo natación, que ayude a la aireación del organismo. En el caso del tratamiento farmacológico, va a aumentar las citatinas. Generalmente va a ser usada la lorazepina, que va a inhibir a la HMG que va a reducir. Recuerden que esta enzima es la principal promotora de la síntesis de colesterol. Entonces esta lorazepina va a inhibir a la síntesis de colesterol, ya no vamos a tener tanto colesterol en la sangre. También se usan resinas biliares, como el ácido glucosídico, y los derivados del ácido glucosídico, que van a disminuir al colesterol utilizado por la LDL y la LDL, así como también van a disminuir a los triglicéridos. También se van a usar estrógenos que disminuyen el colesterol y van a aumentar a la HDL. Sin embargo, este tratamiento siempre tiene un efecto secundario, donde puede aumentar la tasa de riesgo. Y hay otras terapias que están en experimentación, ¿no? Como por ejemplo el colesterol, el lipidinol, que es utilizada en casos muy especiales, que normalmente amerite más el beneficio que el riesgo. En el caso de la hipertrigliceridemia, recuerdan cuál es una de las principales causas. Hipertrigliceridemia, es decir, gran cantidad de triglicéridos superior a 200 miligramos de triglicéridos. Cuando ustedes vayan a hacer un estudio, un análisis, van a ver su nivel de colesterol y van a ver cuál es su nivel de triglicéridos. Cuando tienen mayor a 200 miligramos de triglicéridos, también van a ir acumulando los ácidos grasos y posteriormente vayan a la formación también de colesterol. Entonces van a haber condiciones que van a predisponer a personas más que a otras. Obviamente, también los hombres tienen más predisposición que las mujeres, pero también van a afectar factores genéticos, como por ejemplo, esta enfermedad que se llama la hipertrigliceridemia familiar, que es un bloqueo en la expresión del receptor LDL. Entonces, esto va a hacer que tanto la LDL como los triglicéridos queden en sangre y aumente su cantidad. También van a afectar los factores ambientales. La obesidad también está relacionada con esta enfermedad. Trastornos como el síndrome de Cushing, también van a afectar, o el uso de fármacos y el consumo crónico de alcohol. Con todo lo que hemos estado viendo, todo esto va a ir aumentando a la acumulación de grasa hepática y la acumulación de triglicéridos. Finalmente, chicos, nuevamente
para en el caso de las hipercolesterolemia, que son cantidades de colesterol elevadas, y de triglicéridos o cantidades normales, pues van a haber diferentes causas. ¿Cómo las van a hallar? Van a ir descartando los factores. Por ejemplo, vean aquí, cuando las LDL están en concentración normal, pero las HDL están elevadas, pues no hay, simplemente se debe a una hiperalcoholemia. Pero, si las LDL están elevadas y las HDL están bajas o normales, ya ahí hay un motivo para preocuparse. Pueden darse diferentes enfermedades. Si existe causa secundaria, si no existe causa secundaria, si existe patrón de herencia monogénico, si existe patrón de herencia, entonces vamos a ir disgregando cada uno de los factores hasta llegar al principal. Por ejemplo, cuando existe un patrón de herencia monogénica, va a haber otra exclusión de causa primaria, y si no hay, pues se debe a una hipercolesterolemia policémica. ¿De acuerdo? Igual vamos a ir disgregando cuando es no dominante y tiene los esteroles plasmáticos elevados, se trata de una hipoesterolemia. Entonces, vamos a ir detectando cada una de las enfermedades de acuerdo a los factores que vamos a analizar. Vamos descartando. Ya los cuadros están establecidos. Igual con la hiperlipidemia. ¿De acuerdo? Vamos a tener también tres causantes que vamos a ir aislando dependiendo de cuáles sean las características. Finalmente, las lipoproteínas vamos a tener un rol importante como transportadoras de líquidos, especialmente el colesterol. Un metabolismo es importante por cómo se metaboliza, cómo se transporta, para poder realizar una eficiente diagnóstico y una terapia precoz, para evitar las complicaciones dadas cuando ya se ha establecido la enfermedad coronaria. En otras palabras, es mejor el conocimiento de todo esto para poder prevenir. Y a todo esto, la información tiene que dar a ustedes como sus pacientes. Obviamente ustedes ya con toda esta información no van a hacer esas desarrollos, ¿verdad? Que van a inducir a sus pacientes a una dieta más saludable y los va a llevar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Pueden bajar hacia aquí. Está casi todo.